feliz sábado, queridos amigos que nos siguen a través de nuestra red, nuestro canal Redención. Es una alegría saludarlos a todos ustedes, interactuar el día de hoy para tener un repaso más de la lección de la escuela sabática. Todo este trimestre hemos estudiado la serie del Evangelio según San Marcos. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 12. Pero no estoy solo, estoy acompañado de nuestro invitado especial para estas últimas dos lecciones de este trimestre. Nuestro querido pastor Cristian Álvarez. Pastor, bienvenido aquí a nuestro canal. ¿Cómo está? Pastor Enrique, muchas gracias por su saludo, por su invitación. Gracias a Dios estamos bien. Agradecidos al Señor de conectarnos con ustedes, hermanos, por medio de la transmisión. Y amigos queridos, déjenme decirles que este programa donde estudiamos la Biblia ciertamente es una bendición. Tenemos que apoyarlo, tenemos que dar ahí, suscribirnos, ¿verdad? Seguir todas las intenciones de este canal para poder transmitir el mensaje del Señor a aquellas personas que todavía no lo conocen. Así que mientras más apoyemos canales como estos, más vamos a difundir el mensaje bíblico y la palabra del Señor. Así que, Pastor Enrique, para mí es un gusto poder estar aquí. Seguramente va a ser una bendición. Claro que sí, Pastor. Estamos contentos, ¿no? Y como nos hacía la invitación, también una vez más reitero, suscríbete, dale like y dale clic a la campanita y donde recibirás todas nuestras notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Pastor, vamos a orar para iniciar este repaso. Claro que sí, por supuesto. Oremos, queridos amigos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos porque hemos llegado a tus horas sagradas. Y quiero pedirte, Señor, que nos acompañes en el repaso de esta lección. Que todos podamos aprender las nuevas enseñanzas que tienes para cada uno de los que estaremos participando en esta transmisión. Para cada uno de aquellos que nos están siguiendo, que están interactuando en este momento. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Querido pastor, qué fascinante trimestre que hemos estado repasando. Estamos llegando ya casi al final. Hoy estaremos mirando el penúltimo capítulo, capítulo 15. Muy ¿no? Importante este ¿verdad? capítulo, ¿no? El proceso del juicio y de la crucifixión de Jesús. A rasgos generales, creo que cuando la palabra juicio nos llega a nosotros es un sinónimo de preocupación, ¿no es cierto? De preocupación. Pero hoy, cuando hablamos de este juicio, en parte podemos entristecernos por la forma como se dio, pero podemos también cantar victoria, porque fue lo que se necesitó para que Cristo pudiese cumplir el propósito por el cual vino a este mundo. Y justamente este capítulo, como usted dice, pastor, que nos habla acerca de este juicio, el juicio de Jesús. Jesús va a ser juzgado y luego ese juicio, que de paso fue un juicio ilegal, ya vamos a mirar tal vez algunos detalles, fue crucificado. Casi que estamos llegando, ¿verdad?, a la parte clímax de este libro, ¿no? El libro de Marcos, que fue el primer evangelio en ser escrito. Así que el llegar a este estudio es sumamente importante porque nos muestra la razón de ser del ministerio de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Marcos comienza a describir y hablar y todo el libro va a apuntar justamente a esto, ¿no? A estos eventos que van a transcurrir en este momento. Así que es un estudio muy importante y yo creo que nuestros amigos no se lo pueden perder ni se pueden desconectar de ningún detalle. Así es, pastor, ¿no? Mirar que de todos los evangelios fue el primero en escribirse y el más corto también. Sí, correcto. ¿Verdad? Así el más corto, pero que tiene detalles que otros evangelios no presentan. Y de hecho, Marcos fue la base de Mateo y Lucas, ¿no? Por eso uno puede darse cuenta que los tres evangelios se parecen. Mateo, Marcos y Lucas se parecen, ¿por qué? Porque Marcos fue la base
Y Mateo y Lucas siguieron, ¿verdad?, a Marcos. Claro, usaron otros documentos más, pero ustedes van a ver que se parece, son iguales cuando siguen a Marcos, y Mateo y Lucas se diferencian cuando no lo siguen. Pero Marcos fue, por decirlo así, la estructura que ellos siguieron, de tal manera que cuando estamos leyendo Marcos, estamos estudiando el formato original, ¿verdad?, de la composición de los evangelios. Así que es muy importante para poder comprender el pensamiento, ¿verdad?, de la iglesia cristiana con respecto a estos asuntos. Muy bien, pastor. ¿Qué le parece si leemos los primeros 15 versículos, hacer un análisis sobre estos primeros versículos en la cual se da un acontecimiento en circunstancias de pronto que no lo esperaban, ¿no? ¿Cómo es posible que se desarrollara este momento del juicio, ¿no? Allí, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, el momento en que recibe la sentencia, ¿no? Qué momento tan difícil, ¿no? Para Jesús y sobre todo para los seguidores, porque Jesús sabía el propósito de su venida. Por supuesto que pero sí. Sus seguidores más allegados, que eran sus discípulos, ¿cómo impactó en la vida de ellos? Sí, y algo que vamos a estar enfatizando bastante es el hecho de que todo eso no es que a Jesús lo mataron, Él se entregó. Eso es importantísimo entender, ¿no? Porque la raza humana sin el sacrificio de Jesús estaría perdida, y la razón por la cual Él vino, por eso hemos dicho que este es el clímax, ¿no? Sin el sacrificio de Jesús sencillamente no tendría ninguna esperanza. Así que todo lo que estamos mirando, Él lo hizo por ti y por mí, para que nosotros un día podamos estar con Él allá en el reino, ¿verdad?, de los cielos. Por tanto, los primeros versículos del capítulo 15, vamos a empezar hablando del capítulo 15. Es interesante aquí, por ejemplo, cuando dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron, ¿verdad? Ya lo habían arrestado. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús, ni aun con eso, respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. Aquí está pasando algo. Ya los judíos lo habían juzgado, ¿verdad? El Sanedrín, el concilio, como dicen en algunas Biblias, el Sanedrín, ¿no? Lo había juzgado. Fue un juicio ilegal, porque los juicios no se hacían, por ejemplo, en la madrugada, pero lo juzgaron en la madrugada Jesús, ¿no? Usaron testigos falsos. No podían usar testigos falsos, pero mintieron y todo lo demás, y eso lo sabemos cuando leemos los 4 evangelios. Tenemos un cuadro completo, no era un juicio ilegal. Pero los judíos, aunque podían, ¿verdad?, decir esta persona es digna de muerte, no podían matar a nadie. No podían darle ese toque. ¿Por qué? Porque estaban bajo el poder de Roma. Exacto, estaban bajo las leyes romanas. Ellos no tenían esa autoridad. Necesitaban tener la venia, en este caso el gobernador, que era Pilato, ¿no? Por eso es que lo llevan a Pilato. Y aunque pueden ellos acusar a Jesús de blasfemia, ellos en el concilio de hecho lo hicieron así, en el Sanedrín lo acusaron de ser blasfemo, de declararse el Hijo de Dios, tenían que acusarlo delante de Pilato de ser de llevar una sedición contra Roma, es decir, de querer ocupar una posición que pusiera en peligro la estabilidad de Roma, ¿verdad? Sobre todo el trono de Roma, el emperador. Y por eso es que aquí la acusación es, ¿verdad? La acusación es de que él se hacía rey. Por eso Pilato le dice: eres tú rey, el rey de los judíos. Esa es la razón. Entonces lo acusan para que Pilato diga: aquí tenemos un tipo que quiere usurpar la posición, ¿verdad?, del emperador. Y esa es la cuestión. La acusación viene por ese lado, ¿no? Encontrar un referente para que el gobernador diga: él se está haciendo rey, por tanto, ¿verdad?, merece la muerte. Y es interesante que Jesús es ambiguo, ¿no? Porque dice: tú lo estás diciendo. No, sí. Aquí Jesús no dice: yo no lo estoy diciendo. Tú lo estás diciendo, tú lo estás afirmando. Es como que dice sí, no. O sea, sí soy, pero al mismo tiempo Él es cuidadoso con lo que está diciendo. Por eso es que otra vez le preguntó, ¿no? Nada, respondes a las acusaciones que te están haciendo estos personajes, o sea, los judíos, los líderes religiosos que lo habían traído, pero Jesús sabía muy bien que tenía que manejarse con prudencia. En todo caso, ¿verdad? En todo caso,
Pilato rápidamente se va a dar cuenta que no tenía un culpable, tenía sencillamente un inocente frente a él. Así es. Pero sin embargo, cuando él intenta soltarlo, vemos que los líderes los presionaron a ellos. Claro. Y un afán de pronto errado de parte del gobernador, porque tenía la autoridad para decir, déjenos libre. Sin embargo, fue a la multitud con afán de agradar a la multitud, de poder socializar y ganarse al pueblo, ¿no es cierto? Dándole al pueblo la autoridad de ellos decidir, ¿no? Cuando dijo, no encuentro nada en este hombre, ¿no? Y les hace la pregunta, ¿qué quieren? Ahí en el versículo 12, ¿no? ¿Qué pues quieren que haga con aquel que llamáis rey de los judíos? Le está diciendo, ustedes los llaman rey de los judíos. ¿Qué quieren que haga? Y la multitud enardecida gritó, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Y la pregunta, pastor, es, ¿qué fue lo que llevó a la multitud, después de haber visto tantos milagros en favor de ellos, tantas bendiciones dadas por Jesús desde sus predicaciones, desde sus enseñanzas, cuán bien hizo, ¿no? En sanidad, en quitarles un peso emocional, espiritual, librándolos, diciéndoles tus pecados te son perdonados? Pero la presión que vivió el pueblo, ¿cómo fue posible que esta presión los llevara también a tener que decir, crucifícale? Claro, eso es muy cierto. Pilato, como usted muy bien dice, pastor, sabía que era un inocente. De hecho, el mismo texto lo dice, ¿no? El versículo capítulo 15, el versículo 9 en adelante. ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? El 10, porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Entonces, él ya sabía, ¿no? Porque él no era tonto, era un gobernador que ya sabía cómo se movían en este caso los judíos y conocía muy bien quiénes eran los líderes religiosos que lo habían traído a Jesús. Entonces, aquí la multitud, ¿verdad? Cuando él les pregunta a quién que suelte Barrabás o a Jesús y la multitud prefiere a Barrabás, es porque uno puede ver primero en el aspecto, ¿verdad? Humano. En el aspecto humano, esta gente miraba a Jesús, ¿verdad? Como los líderes, como alguien que realmente les estaba quitando la popularidad, por decirlo así, del pueblo. La gente comparaba, ¿no? Cómo era la enseñanza de Jesús, la clase maestra que era Jesús, el carácter, la forma moral de Jesús, mientras que los líderes religiosos eran hipócritas, ataban cargas pesadas que nadie más quería cargar, y ellos estaban, ¿verdad?, llevando las cosas de una manera que el pueblo se daba cuenta de que eran explotados. Así que esa envidia llevó a los líderes religiosos, ¿verdad?, que planeen matar a Jesús. Desde una perspectiva más espiritual también podemos ver que habían demonios, Satanás tratando de acabar con Jesús. Claro, ellos no entendían, los demonios no entendían todo lo que implicaba la cruz y todo. Ellos pensaban que tal vez con darle muerte ya acababa todo, ¿no? Pero en realidad eso no llegaron a entender hasta cuando ya se dieron todos los eventos, pero allí estaba Satanás también tratando de acabar al Hijo de Dios. Así que ustedes ven aquí una perspectiva, por un lado una perspectiva humana y por otro lado una perspectiva claramente espiritual, ¿no? Esa lucha del diablo contra el Hijo de Dios. Ahora, pastor, creo que todos hemos atravesado un momento en que somos presionados, ¿no?, para hacer algo indebido, algo incorrecto. Y muchos han cedido a esa presión. Muchos han caído ante la presión de todos sus amigos, su salón de clase, para hacer algo que él sabe que es incorrecto. Y la pregunta que yo le quiero hacer, pastor, para ayudar a este grupo que quiere resistir, ¿cómo puede preservarse de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? Esa es una pregunta interesante porque mucha gente, como usted dice, pastor, siguen las masas. Es la psicología de masas, ¿no? Pero es allí donde nosotros tenemos que recordar que algunas veces, los cristianos tenemos que algunas veces irnos contra la corriente. Jesús dijo, ¿verdad? Entren por la puerta estrecha porque ancha
y espacioso es el camino y muchos son los que van por ese camino que lleva a la perdición, dijo Jesús. Así que tenemos que recordar que muchas veces la mayoría va a ir por el camino equivocado y nosotros tenemos que tener todo el tiempo presente este hecho de que nos tocará más de una vez luchar contra la presión de la gente. Nosotros tenemos que siempre recordar que no es la multitud la que nos tiene que preocupar. Al final de todo, nosotros tenemos que pensar que quien va a dar la última, vamos a decir así, sonrisa, es el Dios Todopoderoso. Nos tiene que interesar agradarlo a Él. Después de todo, cuando Jesús vuelva por segunda vez, ya no nos interesarán que habrán dicho las multitudes. Será triste si nos perdemos por haber seguido las multitudes, pero será de gran alegría y gozo para nosotros si seguimos, ¿verdad?, nuestro Señor a pesar de las multitudes. Así que eso es lo mejor que podemos hacer, determinarnos en nuestro corazón, ser fieles a Dios a pesar de la multitud. Gracias, pastor. ¿No? Qué consejo tremendo frente a algo que todos somos expuestos, ¿no? No pensar en el momento, sino en el resultado final. Eso. ¿Sí? El día final, cuando día final. Veamos a nuestro Señor, ¿no? Y nos diga, bien, buen siervo fiel. Amén. Así es, ¿no? Qué bueno, pastor. Pastor, yo quiero invitarlo a leer el Evangelio de Juan, ¿no? Salir un poquito Claro. de Marcos. Vamos. Y leer los primeros 3 versículos de este libro, ¿no? Pensando por un momento en el evento que está ocurriendo en Marcos, ¿no? El juicio, la crucifixión de Jesús. Pensemos ahora en este texto. Y la pregunta que yo le quiero hacer ahora es, ¿cómo podemos abarcar con nuestra mente lo que infelizmente, podemos decir, está ocurriendo? ¿Cómo es posible que el Jesús de San Juan 1, del 1 al 3, tenga que pasar por este momento que acabamos de leer en Marcos? Aquí dice la Biblia, en San Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, aquí claramente podemos darnos cuenta que Jesús no era un simple hombre, ¿no? La Biblia nos muestra aquí que Él estaba en el principio. Este principio está hablando la eternidad allí, antes de la creación. Y allí ya existía el Verbo. Y estaba con Dios. Está hablando aquí de Dios el Padre, ¿no? Aquí estamos viendo al Padre y al Verbo, al que llamaremos Jesús. Y dice el versículo 3 que Él era Dios. O sea, le dijo, el Verbo era Dios. No que era el Padre. Mucho cuidado con no confundirse. No estamos diciendo, no, Juan no está diciendo que el Verbo era el Padre. Está diciendo que el Verbo tiene la misma naturaleza que el Padre, que Dios el Padre. Eso es lo que está diciendo. Son iguales en deidad, ¿verdad? Por eso es que comparten la misma naturaleza y son uno en naturaleza y en poder. Y aquí la Biblia nos muestra que Él es antes todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Es decir, la deidad hizo todo por medio de Jesús. Y esto nos muestra aquí que el amor de Dios es un amor totalmente incomprensible. Porque Jesús, aquel que conoceríamos como Jesús, ¿verdad? Teniendo todo el poder, teniendo toda la gloria, teniendo toda la autoridad, siendo el Dios infinito, tomó la determinación en el plan allí de salvación que la deidad creó, ¿verdad?, en los concilios eternos, determinó venir a buscarnos. Por eso el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne. Es decir, nosotros los seres humanos nos habíamos perdido, pastor. Y si no venía alguien a rescatarnos, estaríamos perdidos. Por eso Jesús se hizo carne. Carne significa que se hizo hombre, se encarnó, se hizo uno de nosotros, nuestro representante. Por eso Pablo va a llamarlo el segundo Adán. Es el segundo Adán. Así como por el primer Adán todos perdimos, Él tuvo que venir como nuestro representante. Y dice aquí el versículo, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, Él viene como nuestro representante a ganar por el hombre lo que el hombre había perdido. Así que realmente es una cosa extraordinaria la encarnación de Jesús. Y todo lo que implicó esto es algo que tendremos que estar estudiando por toda la eternidad, porque uno se pregunta, ¿cómo el Dios que hizo los universos, las galaxias y todo, viene y se convierte en un embrión, por decirlo así, en el vientre de una mujer?
el ser todopoderoso que hace los soles, que sostiene, ¿no? las estrellas, las galaxias, que uno tiene que solamente pensar cuán grandes son estas cosas, cuán inconmensurables es el universo, para entender que nuestro Dios es realmente fantástico. O sea, Jesús, que es el creador, realmente tiene un poder ilimitado y sin embargo ocultó todo ese poder que no tenemos ni idea en la humanidad. Así es. O sea, no es que abandonó sus atributos. Él no podía dejar de ser lo que él era, pero sí limitó, tomó nuestra naturaleza y se encarnó para poder ser nuestro Salvador. Qué amor tan grande. ¿Eh? Y pasar por todo el proceso de la gestación, ¿no? Todo, de esos 9 meses. Todo. Eso es un misterio. Exactamente, ¿no? Y pastor, mire, cuando leímos este texto, me gustaría ahora que leamos el capítulo 15 de Marcos, volvamos y leamos el verso 34, ¿no? Y poder ahí engranar estos dos pasajes de este Dios que vino a este mundo, que es Dios y que ahora, siendo Dios, estaba en la cruz, después de haber pasado por este proceso, estaba ya en un momento donde su resiliencia lo llevó a decir las palabras, ¿no? A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Cuán impactante saber que ese Dios que creó todas las cosas, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vino con el propósito de redimirnos, de salvarnos, ahora estaba clamando a esa divinidad que Él dejó, ¿no es cierto? Y sintiendo el peso de la distancia que provoca el pecado en el ser humano, la distancia que provoca del ser humano con Dios, tener que vivirlo en carne propia, pastor. Sí, realmente esto es extraordinario, ¿no? Y yo quería tal vez empezar unos versículos antes, cuando se ve aquí a la gente burlándose, ¿no? Cuando dice aquí, primero el versículo 27 dice que a él lo crucifican, el 24 dice que lo crucifican a él, reparten sus vestidos, y luego dice el versículo 27 que lo crucifican con 2 ladrones, ¿no? La primera cosa que nos llama la atención aquí es la crucifixión. Realmente era un método de ejecución terrible, ¿no? La crucifixión es algo terrible, que de paso tenemos muchas fuentes de la época que nos muestran que estaba dedicada a los peores criminales. La gente no quería saber nada de la crucifixión cuando tenían un ser querido ahí que había sido crucificado, porque estaba destinado para los peores. Y de paso, los romanos no crucificaban aún a sus criminales. No, ellos los decapitaban, ¿no? Cuando tenían una sentencia, les cortaban la cabeza a sus ciudadanos, a los romanos, pero a los peores que no eran ciudadanos romanos los crucificaban. Eso quiere decir que la humillación de Jesús, Él siendo el Dios todopoderoso allá en el cielo juntamente con el Padre, cuando Él viene a esta tierra, llegó a humillarse tanto, ¿verdad?, que tomó el lugar más bajo que podía tomar aquí, ¿no? O sea, no solo se hizo hombre, porque ya el hecho de ser hombre ya era una humillación. No, tomó las peores condiciones que podía tomar y murió por nosotros, para que nosotros no tengamos que recibir la ira de Dios que recibió. Entonces, luego uno puede darse cuenta acá que el versículo 31 en adelante, los principales sacerdotes se burlaban. Esto es terrible, ¿eh? Se burlaba y decía, a otro salvó, ¿será que no se puede salvar a sí mismo, no? El rey de Israel, que descienda ahora a la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él insultaban. En realidad, lo que ellos no entendían era que para Jesús no era ningún problema la crucifixión. ¿En qué sentido? Para él no era un problema bajarse de la cruz.
Él tenía el poder para hacerlo, era Dios hecho hombre. Lo había dicho antes a los mismos discípulos, Y ¿no? claro, él podía, a los clavos los podía desintegrar, la cruz la podía desintegrar a sus enemigos en un segundo. O sea, para él no era ningún problema bajarse. En realidad hay que entender que no fueron los clavos, no fue la cruz lo que retuvo a Jesús, fue su amor, su decisión de salvarnos. Por eso ellos no lograban entender que si Él no se bajaba era porque ellos también tenían que tener la oportunidad de entrar al cielo gracias a que alguien estaba tomando su lugar. Y esto es importante dentro del acto de salvación de Jesús. Él está tomando nuestro lugar, está tomando tu lugar, amigo querido. Y por eso cuando le dice aquí, bájate, en realidad, Él los estaba salvando, ¿no? Cuando Él mismo dice aquí, a otros salvó, a Él mismo no se puede salvar. En realidad, el hecho de no bajarse era por ellos. Era para que ellos se pudiesen salvar. O sea, Él no estaba pensando en sí, estaba pensando en la salvación de sus enemigos y también la salvación de aquellos, ¿verdad? Que estaban ahí, que no entendían. Nosotros también. La raza humana, a través de los tiempos, ¿no? Él estaba salvando con ese acto a la raza humana. Y por eso esto es extraordinario. Y cuando llegamos al punto que usted mencionó, pastor, ¿verdad? De aquí de Eloí, lama sabactani, es verdad. En ese momento el pecado, él estaba... La Biblia dice que Dios lo hizo pecado. Pablo va a decir eso y de alguna forma misteriosa en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. En el momento en que él estaba cargando el pecado de toda la humanidad se estaba creando una separación entre la divinidad, ¿verdad? Entre la deidad y su Hijo. Y por eso él está diciendo allí, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es algo que no vamos a poder entender con toda claridad, pero lo que Jesús estaba experimentando no solo era el dolor de los clavos, no solo el dolor de la crucifixión, que era terrible, sino estaba experimentando algo que ningún otro crucificado va a experimentar jamás, que es la ira de Dios por el pecado. Porque otros crucificados también morían así terribles, pero eso no era lo que hizo terrible la muerte de Jesús. Lo que volvió terrible la muerte de Jesús fue el hecho de que Dios lo estaba haciendo pecado y estaba siendo castigado, exacto, el pecado. Estaba haciendo su ira allí en la cruz por nosotros. Así que esa es la razón por la cual Jesús dice aquí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es algo que no vamos a entender humanamente acá. Estaremos estudiando por toda la eternidad, pero podemos apenas hacer pasar por encima, ¿no? Y decir que una sombra un pequeño vislumbre, ¿no? Lo que podemos entender de este lado del cielo. Un pequeño destello de luz. Un pequeño destello de luz que fue realmente lo que nos permite a nosotros tener la salvación. El hecho de que Él murió en nuestro lugar. Que es suficiente para nosotros, ¿no? Amén. Pastor, frente a todo esto que hemos analizado hoy, ¿cómo podemos abarcar con nuestra mente, ¿sí?, lo que la muerte de Cristo significa para nosotros? Uh-huh. Porque vimos que en aquella época ellos no entendían. Uh-huh. No entendían por qué Jesús estaba muriendo y por qué no se bajaba de la cruz, como usted lo mencionaba. Pero Jesús sí lo entendía. Hoy nosotros creo que lo podemos entender de cierta manera. Pero ¿cómo podemos abarcar con nuestra mente el hecho de que esa muerte tiene un significado profundo para nosotros? Aquí yo creo que lo más importante, la aplicación más importante, porque ya hemos dicho que es algo que apenas podemos entender así muy superficialmente ahora en la tierra, pero estaremos estudiando por la eternidad este asunto. Pero lo que podemos decir es que, amigo querido, no importa quién tú seas, Jesús ya pagó por tus pecados. No importa cuán malo tú seas, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántos errores has cometido, Jesús ya pagó por ti. No importa cuántas veces el diablo te ha revolcado en cosas que tal vez tú no querías hacer. Déjame decirte que la muerte de Jesús no solo te da perdón, también te da el poder y la victoria sobre el pecado. ¿Qué tienes que hacer? Ir a Jesús. Tienes que aceptar ese sacrificio en tu lugar, porque es un regalo que está al alcance de todos los seres humanos. Cada ser humano, ¿verdad?, ha recibido este regalo. Lo único que tenemos que hacer los seres humanos es aceptarlo. ¿Y cómo yo lo acepto? La Biblia dice que cuando yo acepto a Jesús, cuando yo creo en Él, cuando yo lo recibo como mi Salvador, entonces yo recibo el regalo de la salvación.
Y como te decía, no importa cuántos males tú cometiste, en el momento en que tú recibes a Jesús, Él perdona tus pecados, Él vive tu vida y comienza a transformarla, no paso a paso, para que un día, cuando Él vuelva por segunda vez, te lleve a su hogar celestial. Así que esta es una linda oportunidad para reflexionar en aquello y preguntarte, ¿ya Jesús es tu Salvador? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? Si todavía no lo has hecho, tienes que hacerlo. Y de paso, yo te animo para que busques una iglesia adventista del séptimo día. Pide estudios bíblicos. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera está llegando esta señal, por favor, anda a una iglesia adventista del séptimo día. Los hermanos están preparados, están entrenados para enseñarte la Biblia. Yo escuché allí en el programa que me decían que venga a la iglesia y que pida un estudio bíblico. Quiero estudiar la Biblia. Quiero conocer a Jesús que murió por mí. Quiero entender el plan de salvación. Los hermanos van a estar muy gustosos de hacerlo. Y en la medida que tú vayas estudiando la Biblia, ¿verdad? Conociendo a Jesús, entonces recíbelo como tu Salvador, entrégale tu vida a Él y prepárate para el día cuando Él vuelva a buscarte. Así es, pastor. Gracias. Y queridos amigos, allí en los comentarios usted puede escribir y puede solicitar mayor información sobre el tema que hoy hemos estado tratando. Si quieres conocer más sobre el sacrificio, de hecho, en la cruz por Jesús y cuán importante es que lo aceptemos, escribe: necesito estudiar la Biblia, quiero conocer más Amén. sobre el tema. Y nuestro equipo de comunicaciones entrará en contacto contigo. Danos ahí haciendo la solicitud y déjanos tu número. Con gusto nos pondremos en contacto contigo. Pastor, estamos llegando a la parte final de esta. Se ha ido muy lección, rápido. ¿no? Muy rápido el tiempo. ¿No? Queremos llegar a la última parte en el momento en que Jesús es sepultado ya. Digamos, el momento del descanso. Allí, desde los versículos 42 hasta el versículo 47, donde la Biblia nos dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a Jesús, el cual compró una sábana y bajándolo le envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraba dónde lo ponían. ¿Sí? Pastor, este es el momento en el que las ilusiones posiblemente de sus seguidores, podríamos decir que por momento como que se eclipsaban. Claro, por supuesto. Como que se anulaban. Así es. Porque en los evangelios vemos que constantemente ellos esperaban algo diferente. Algo diferente. Y esta fue la razón por la cual en el momento más importante no vemos a ninguno de los discípulos. De hecho, otro evangelio dice que se dispersaron, ¿no? Así es. Y que solo los seguían de lejos las mujeres y el discípulo amado. Pastor. Una de las primeras cosas de la lectura que hemos hecho acá es notar que Jesús muere, ¿verdad? Un viernes, el día de preparación. ¿Por qué lo llaman el día de preparación? Porque era el día que se preparaban para recibir el sábado. Entonces, Él muere, ¿verdad? Un viernes y es interesante aquí que después de que se había roto el velo, como dice el texto anterior, que separaba el lugar santo del Santísimo para indicar que ese templo ya no tendría valor, ¿no? Ya estaba muriendo el verdadero cordero, ya no tenían que matar más corderos.
y el templo ya no tendría necesidad de sacerdotes humanos, porque ya el verdadero sacerdote dentro de poco iba a inaugurar el santuario celestial, ¿no? Ahora Jesús muere de verdad y ahora, ¿verdad? Dice aquí que Él muere en víspera del sábado. Entonces, porque el sábado empieza la puesta, ¿verdad?, del sol. Eso nos dice la Biblia. Por eso aquellos que guardamos el sábado de acuerdo a la Biblia, nos muestra con toda claridad que nosotros tenemos que guardar el sábado de puesta a puesta del sol. Y es interesante, aquí también tenemos que decir que los seguidores siguieron guardando el sábado, ¿ah? No lo dice Marcos acá, pero Lucas sí lo menciona. Lucas sí, lo confirma, ¿no? Esto es algo interesante porque algunas personas dicen que con la muerte de Cristo ya se abolió la ley de manera especial el sábado, pero déjenme mostrarles que esa nunca fue una enseñanza de Jesús, ¿ah? Durante 3 años y medio, Jesús que estuvo con sus discípulos, miren, yo voy a leer Lucas capítulo 23 y voy a leer desde el versículo 54 la versión de Lucas que complementa la versión de Marcos, ¿no? Dice así: era día de preparación, estaba para comenzar el sábado, y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, ¿no? Estas mujeres vinieron con José de Arimatea y vieron cómo es puesto el cuerpo ahí en la tumba, ¿no? Y al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Así Es interesante esto porque algunas personas creen que con la muerte de Jesús ya se acabó el sábado. Déjenme decirles que no es así. Jesús jamás les enseñó tal cosa. Ellas siguieron guardando el sábado. Y dice ahí que no lo hicieron solamente por la tradición, lo hicieron de acuerdo al mandamiento. Así que ustedes pueden darse cuenta aquí que Cristo nunca abolió el sábado con su muerte. Y otra cosa importante aquí es José de Arimatea, que es parte del concilio, es un fariseo, ¿no? Es parte del concilio. Este hombre era un seguidor de Jesús, que no estuvo de acuerdo con nada de lo que se hizo. No había estado de acuerdo y se decidió osadamente, ¿no? Marcos dice ahí, usa esta palabra osadamente, entró osadamente. Esto muestra, ¿verdad?, que la muerte de Jesús hizo que él se envalentone y pide el cuerpo, ¿no? Vaya y pide el cuerpo a Pilato, ¿no? Bueno. Y esto es interesantísimo porque los seguidores más cercanos se acobardaron porque tenían otra idea de lo que iba a ser el reino de Jesús, ¿no? Pensaban que iba a ser un rey y todo, y cuando lo ven morir, todo se tiró, todo se fue, ¿no?, por los suelos. El proyecto se acabó. Todo el proyecto. Y ahora vemos, en cambio, en contraste, a José de Arimatea, que había estado medio oculto, ahora salir, ¿no?, osadamente, y pedir el cuerpo, ¿no? Y es interesante aquí que Pilato se sorprende que yo hubiera muerto. Y aquí también hay que decir algo. Algunas personas dicen que Jesús no murió, que Jesús se desmayó. Algunos dicen, él no murió, realmente solo se desmayó. Por eso cuando lo pusieron ahí en la tumba, después él se recuperó. Se recuperó en los días. Con los ungüentos, alguna cosa. Pero eso es como... Eso es absurdo, porque los romanos sí sabían distinguir cuando alguien moría, ¿no? Sabían cuando alguien estaba desmayado y cuando alguien estaba muerto, ¿no? Pilato, por eso cuando él dice, ya murió, porque efectivamente la crucifixión era una muerte lenta. Era muy lenta, pero tenemos que recordar que Jesús está sufriendo desde la noche anterior, ¿no? Él ha sido azotado terriblemente, ha sido golpeado, no ha dormido, no ha tenido que ir para acá, está muy débil, ha cargado parte del madero, ¿no? No ha comido. Se ha desangrado. Cuando fue crucificado ya estaba realmente bastante golpeado, realmente muy debilitado. Muy descompensado. Totalmente descompensado. Entonces, por eso a él no hubo necesidad de quebrar las piedras, como va a decir otro evangelio, y murió. Por eso la muerte de Jesús fue realmente verdadera. No fue solamente se desmayó, quedó ahí inconsciente. No, efectivamente murió. Por eso el 45 dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Entonces el centurión le dijo, sí, ya murió. Confirmaron que murió. El certificado. Y de paso, hay un texto de otro evangelio que dice que le metieron una lanza. O sea, si con todo eso que le hicieron, no murió, cualquier desmayado se levanta, pastor. Claro, obvio. A mí me gustaría que esos que andan diciendo por ahí que no murió, que se desmayó, que le hagan todo lo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Que hasta la clavada de la lanza y a ver si solo se desmayan, ¿no?
y, y solo quedan ahí desmayados, como algunos dicen, ¿no? En realidad él murió y los romanos sabían identificar cuando alguien realmente había muerto. Por eso fueron, verificaron y dijeron, sí, está muerto. Así que la muerte de Jesús fue real, el más convencido de esa falsedad se ofrecería como voluntario. Así es. Nadie. Seguramente, ¿verdad? Si alguien dice, sí, se desmayó, bueno, vamos a probar tu teoría entonces, ¿no? Vamos a hacerte todo exactamente lo que se le hizo a Jesús para ver si en verdad solo se desmayó. Él murió. Y eso es importante, ¿no? Porque al morir, Él está pagando, como hemos dicho, la deuda de nuestro pecado. Así que Jesús muere y vemos aquí a Jesús siendo colocado en un sepulcro. Así es. Y pastor, mire, ¿no? Hasta en su muerte Jesús confirmó lo que Él presentó desde la creación. ¿No? La bendición del sábado. Así es. ¿Sí? Porque, exacto, esto es importante, ¿no? Porque cuando Él es puesto en la tumba, antes de que caiga el sol, Él está descansando, ¿verdad? El sábado, y Él luego se va a levantar para empezar las actividades del primer día de la semana. Así es. Pastor, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de no desaparecer, ¿no? De estar con el Señor en momentos más cruciales que seguramente aquellos que estemos vivos vamos a atravesar? ¿Cómo no desaparecer cuando el Señor más nos necesita ahora en este tiempo? Bueno, nosotros tenemos que aprender, como lo dice en muchas partes de la Biblia, a caminar con Él. Tenemos que fomentar una relación personal con Él. Esa es la mejor manera. Y todos los días el apóstol Pablo hacía eso, ¿no? Él iba dejando, en su caminata cristiana, iba dejando lo que quedaba atrás y seguía creciendo, seguía corriendo, tomado de la mano del Señor. Él, cuando escribe a los judíos, el libro de los Hebreos, dice ahí que puestos los ojos en Jesús, ¿no? Y ahí va a decir que hay que correr la vida cristiana. Entonces, pero no hay que ponerla en el pastor o en los hermanos o las personas, porque somos nosotros falibles, ¿no? Los ojos puestos en Jesús. Tenemos que correr la vida cristiana mirándolo a Él, dependiendo de Él, teniendo una relación fuerte con Él, para que cuando vengan pruebas, estas pruebas que ahora pasamos, y cuando venga la crisis final, si nos toca pasar, nosotros no lo rechacemos, sino, ¿verdad?, tengamos esa comunión estrecha con Él que nos haga ser fieles, pase lo que pase. Amén. Qué lindo, pastor, y qué hermoso. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión, una vez más recordarles, puede suscribirse, puede darle like, tocar la campanita, y llegarán todas nuestras notificaciones. Si tiene dudas, quisiera aprender más sobre el contenido que hemos presentado, quiere conocer más sobre el sacrificio de Jesús y el impacto que puede causar en tu vida, escríbenos, déjanos tu número de contacto pidiendo más información y estaremos gustosos, encantados de atender tu necesidad espiritual. Pastor, amén. Ha llegado el cierre de este repaso. Ha sido muy bueno. Sí, y yo quiero animar a nuestros amigos que efectivamente lo hagan. Busquen, contáctense con los hermanos que están aquí sacando adelante este programa. Vamos a apoyar también para que otros puedan tener acceso. ¿Cómo? Compartiéndolo. Pero si tú estás escuchando y tú dices, este mensaje es para mí, Jesús murió por mí. Sí, Él murió por ti, pero necesitamos conocerte. Pon ahí en los mensajes, queremos visitarte, ayudarte. No tengas vergüenza. Si tú llegaste hasta escuchar este programa, llegaste hasta aquí, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y tú tienes, ¿verdad?, que conocerlo y prepararte para el día cuando ya no haya más dolor ni sufrimiento. Gracias al sacrificio de Jesús. Amén. Pastor, ¿qué le parece si oramos por todos aquellos que nos están viendo y aquellos que se pondrán en contacto? Excelente. Para que los podamos atender con nuestro equipo de voluntarios de nuestra redención. Vamos a orar entonces, ¿está bien? Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia al permitirnos estudiar tu palabra. Hemos estudiado una parte sumamente importante, Señor, la parte clímax del libro de Marcos, que tiene que ver, Señor, con la muerte de Jesús. Gracias porque Jesús vino a tomar nuestro lugar. Gracias porque su muerte en la cruz, Señor, pagó la deuda de nuestro pecado. Gracias a que Él murió, Señor, nosotros ya no tenemos que morir eternamente. Y Padre, hoy tú nos haces el regalo de la salvación. Hay amigos que están escuchando, Señor. Hay amigos que han escuchado el mensaje y tu Espíritu Santo está tocando sus mentes, sus conciencias. Permite que se pongan en contacto, Señor, ahí a través de los mensajes, que podamos ayudarlos, visitarlos, de alguna manera ponerlos en contacto con tu palabra,
para que ellos también puedan tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador y prepararse, Señor, para el día cuando Jesús, tu Hijo, venga a buscarlos. Gracias, Padre, por todo, por esto, y gracias por la esperanza que tú hoy nos das. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga, pastor. Hasta una próxima. Muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Igualmente. Saludos. Chao.